Sakutimuni kunan kay huk unchay hatun raymi killapi chayraq kay rimananchista qallarispa. Buenos días, hola, ¿cómo están? Nuevamente muy contenta y gracias a la Universidad de las Peruanas por la oportunidad que nos da de volver a nuestro programa Habla Quechua. Hoy es el primer programa del año 2010. Estamos en el mes de enero. Cuando yo les dije Japajarray Mikiyapi, significa mes de enero o mes del inicio del año feliz, del año de generosidad, de la riqueza, y ya vamos a hablar en su oportunidad de esto. Bueno, les cuento que nuestro programa hoy día va a tener, aparte de nuestras lecciones habituales sobre gramática quechua, vamos a tener pues la conversación del significado real del mes de enero y del inicio de la época del verano, o sea, del solsticio de verano. Luego también vamos a hablar de los meses del año, ¿no? Cuántos meses hay y cuántos meses habían en nuestra época anterior. ¿Qué más puedo contarles? Bueno, les cuento para las personas que no habitan en esta parte del país, que es la costa peruana y particularmente en Lima, el clima no está siendo muy favorable para la época en que se dice que es el verano, o sea, está nublado y hay mucha lluvia y también hay percances que hay que cuidarnos, y más que todo de la alimentación y de algunos insectos que atacan en esta época por la humedad. Bueno, con todo esto que les he contado, vamos a retornar Kutiramosa a Maripuichi. No se vayan, por favor. Kutiramuspa. Ahora que he vuelto, les voy a seguir enseñando respecto a la numeración, ¿no? Veamos en la clase anterior, o sea, antes de estar de este receso prolongado de diciembre a enero, habíamos hecho en nuestra clase última los números. Y habíamos dicho que los números, ¿no? Base para toda la contabilidad, para toda la contabilidad en quechua era base el 10. Y vamos a hacer un repaso ahora y vamos a ver que joj, escrito de cualquier de estas formas, es 1, Iskay 2, Quinza 3, Tawa 4. En algunas regiones le dicen Chusco al 4. Pisca 5, Sojta 6, Canchis 7, Pusaj 8, Escon 9, Chunca 10. Esta es la base para seguir escribiendo nosotros nuestros números. ¿Cómo diremos entonces 11? El número 11. 11 es, se repite la palabra chunca, o sea, la decena chunca, ¿no? Y
Luego se agrega la palabra hoj, ¿no? Que se sigue junta, ¿no? La partícula niyo. Acá dice chunka hojniyo. Esa es la forma correcta de hablar el número 11. Chunka hojniyo. 12 es chunka iskay niyo. Muy bien, niyo. Ahí está. 13, ahí va a variar la partícula. Chunka siempre, ¿ve? Chunka. 15. Acá es la partícula es yo. ¿Por qué? Por el tipo de sonido. Porque no se oiría bien, no se escucharía bien si hablamos con el niyo. Solamente es chunka quinsayo, 13. Luego viene 14. Chunka tawa yo también. Muy bien. Chunka tawayo. Perfecto. Bueno, ahora viene el número 15. Chunka pisca yo también. Perdón. Chunka piscayo. También. Fíjense, ¿eh? Ahora viene el número 16. Chunka sokta yo también. Ahora viene el número 17.